Bienvenidos amigos de NS, de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, a un nuevo encuentro en este espacio es el Encuentro con Dios. En cada uno de ellos algún invitado nos comparte un tema para nuestro crecimiento y nuestro bien espiritual. Una alegría saludar a todos los que se conectan en nuestras distintas plataformas, en las señales abiertas en varias ciudades, no solo en Perú, sino también en otros lugares. Bienvenidos todos y una gran alegría. Y especialmente un gran colaborador y perseverante de NSE que nos colabora con esta sana doctrina, la enseñanza de nuestra Santa Madre Iglesia. En concreto estamos haciendo varios temitas seguidos sobre la Santa Misa. Me refiero, ustedes ya conocen, muchos de ustedes, al Padre Pierre Martínez Valencia del Obispado Castrense en Perú y que también se conecta ahora, se interconecta desde la ciudad de Arequipa. Padre, un afectuoso saludo, bienvenido y gracias por estar siempre compartiendo con nosotros estos temas. Hola Hernán, ¿cómo estás? Y un gran saludo para todos los trabajadores y colaboradores y voluntarios, ¿no? de Nuestra Señora del Encuentro en todas sus plataformas. Me ha gustado eso de perseverante, eso me ha gustado mucho, así que está bueno. Ojalá que perseveremos todos hasta la vida eterna, eso es importante, ¿no? Está bueno, muy bien. Muy bien, pues qué alegría, Padre. Y en esta seguidilla de temas sobre la Santa Misa, antes de iniciar, nos comentaba usted que vamos a ver, y es bonito, ¿no? Es como en una clase, y de suyo usted nos enseña bastante, vamos a ir en el tiempo, vamos a ir a la iglesia primitiva para ver, digamos, estudiar allí, aprender sobre la Santa Misa, cómo se daba, qué se pensaba. Padre, pues los micrófonos son suyos, ¿por dónde vamos a empezar Sí, ahora? yo te comentaba antes del programa que hemos ido tratando principalmente un tema que me parece fundamental, que es la cuestión de la misa como sacrificio, ¿no? Porque la presencia real de Jesucristo está, digamos, mucha gente, aunque hoy día pocos, entran en la gran conciencia de la presencia real de Jesucristo, pero esta presencia real de Jesucristo es una presencia sacrificial y nos distingue claramente la teología católica de la teología protestante, en que la teología protestante no cree en el sacrificio de Jesús en la misa. O sea, cree que Jesucristo murió por nosotros hace 2000 años, pero no cree en la realidad del sacrificio eucarístico. Y entonces, por eso es que ellos no hablan de sacerdocio, si bien ellos tienen ciertos pastores. Además, habría que ver qué denominación, pero hablo principalmente del luteranismo, por ejemplo. Tienen sus pastores y qué sé yo, pero no consideran el sacerdocio como el orden sagrado, como un sacramento. Entonces, porque tampoco consideran la misa como un sacramento, como un verdadero sacrificio. De eso hemos hablado durante las entrevistas pasadas, ¿sí? Pero ahora yo quiero tocar, porque de esto se puede hablar mucho, y ya te dije también que podíamos ver distintos aspectos de este tema del sacrificio, de cómo se da el sacrificio, etcétera, pero quería yo un poco para que la gente tenga este conocimiento también de cómo era antes, ¿no? Porque nosotros tenemos hoy día la misa, ¿no? Y la gente más, digamos, mayor, la gente digamos, que ha nacido antes del 60, ¿cierto? Ha visto inclusive y ha participado de la misa del Vetus Sordo, pero de más allá no conocemos, ¿no? Entonces, Así es. ¿cómo era la celebración de la misa en la primera cristiandad? O sea, ¿había misa? Fue un invento de Constantino junto con todo el pack que trajo Constantino a la iglesia, porque eso es lo que dicen nuestros hermanos protestantes, ¿no? Que Constantino es el que fundó la iglesia católica y él es el que aumentó o el que puso los dogmas y el que creó las cosas y el que hizo los concilios y no sé qué cosas, ¿no? Entonces, como que antes los cristianos eran evangélicos o eran, ¿no?, de la denominación que ellos quieren y después pasaron, no sé, alrededor de 15 siglos, ¿no? O tal vez menos, en el anonimato y que después surgieron con estos reformadores, ¿no? Que son los de la Reforma Protestante. Y eso no fue así. Ujú. Entonces, antes del Concilio de Nicea, antes de Constantino, existía una iglesia que celebraba la misa. Es una cosa importante, ¿no? De eso hemos hablado en las primeras charlas. Hemos hablado de cómo la iglesia tiene una expresión ya bíblica de la celebración de la misa. Hemos visto algunos textos bíblicos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es sobre estos textos bíblicos, por tanto, la gente que quiera conocer un poco esto, creo que fue, no sé si la primera vez que hablamos de esto, y esto hay que buscarlos en las bibliotecas que ustedes suben, en las bibliotecas de YouTube que tienen ustedes sobre este tema, ¿no? Del título que le ponen a este programita, que creo que es
sobre la importancia de la misa, una cosa así, ¿no? Entonces, que busquen un poco los primeros, ¿no? En donde se habla bíblicamente sobre este tema. Donde hemos tratado las citas, por ejemplo, de San Lucas, cuando habla de los discípulos de Maús, de los Hechos de los Apóstoles y de la Carta a los Corintios, que son los lugares en donde aparece más explícitamente la cuestión de la celebración de la misa. Ahora voy a hacer un recurso, voy a utilizar determinadas otras cosas, ¿no? Primero porque tenemos que seguir más o menos en la línea de la misa como sacrificio, ¿no? Y entonces pensar de que la Eucaristía, de que la celebración de la Santa Misa fue en el pensamiento de Jesucristo y en la idea de la Iglesia y en la reflexión de la Iglesia, era una perpetuación del sacrificio de Cristo. Bueno, pero eso hay que demostrarlo, eso es nuestra teoría, pero hay que demostrarlo, ¿no? ¿Cómo se dio esto? Entonces, cuando se ve la historia de la Iglesia, uno puede percibir determinadas cosas, ¿no? De cómo es lo que los cristianos entendían por la celebración de la misa. Entonces, vamos a revisar nuevamente algunos puntos bíblicos para seguir un poco en la historia de la Iglesia. Eso es más o menos el itinerario que vamos a hacer. Estupendo, padre. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la primera cosa que aparece aquí es una controversia, que yo no me voy a meter en la controversia porque sería para hablar otro programa, ¿no? Que es acerca del día en que se celebra por primera vez la misa en la última cena. El Papa Benedicto XVI, en el tomo 2 de Jesús de Nazaret, pone esta controversia, ¿no? Porque al parecer entre los evangelios sinópticos, que, dice el Papa, tienen su arraigo en la tradición de San Marcos, y el evangelio de San Juan, ¿no? Hay una diferencia de días en razón de la celebración de la Pascua. Esto es un liazo. Esto es un liazo. Primero porque para nosotros, ¿no? El día solemne de la Pascua, según lo que también nos enseña el evangelista San Juan, caía en sábado. Era el sábado, ¿no? Que era un día solemnísimo porque era el día de Pascua. Ahora, todos los judíos tenían respeto y tenían la ley de guardar el sábado. Pero también la celebración de la Pascua, que es otra cosa distinta al sábado, son cosas distintas, también estaban en esos días, ¿no? Porque Cristo fue a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Y en los evangelios se dice 2 días antes de la celebración de los ácimos y qué sé yo, y en el evangelio de San Juan se dice que cuando quieren matar a Jesucristo, no lo matemos en Pascua, no lo matemos en el día de las fiestas, porque para que no se levante el pueblo, porque iba a haber mucha gente por allí. Y después San Juan también dice que lo descendieron a Jesucristo rápidamente de la cruz porque era ya un día, las vísperas de un día solemne, que es el día de la Pascua. Entonces, y San Juan hace ver de que la Pascua tocó como que cayó en sábado, ¿no? Porque era el viernes en la tarde, el sábado y después el domingo la resurrección, ¿no? Pero al parecer para los apóstoles, para los otros evangelistas, perdón, esto sería en otro día. Bueno, no nos metemos en esa controversia, si fue un día, si fue otro día, si fue tal vez un miércoles, si no un jueves santo, el día que Jesús celebró la misa. No nos metemos en esto, pero sí tenemos que decir de que, según lo que nos dicen los evangelistas sinópticos, Jesús realizó la última cena en la cena pascual. Porque además le preguntan a Jesucristo, ¿dónde quieres claro, que te celebremos la cena de Pascua? Entonces vayan a Jerusalén, a la casa de fulano. Entonces sabemos concretamente que Jesús celebró la Pascua, o sea, la cena de Pascua, que era una cena muy tradicional judía, la celebró el día anterior, digámoslo así, ¿no? De que estas cosas se fueran a dar, ¿no? Entonces, para San Juan, entonces es Jueves Santo, como lo hacemos nosotros, Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo. Para los otros apóstoles no parece ser así, pero la celebración fue celebración pascual. San Juan no parece hacer ver de que la cena de Jesús sea la cena de Pascua, pero como digo, es una controversia. No nos vamos a meter en eso nosotros porque el Papa tiene una respuesta interesantísima. Hay varias respuestas aquí, porque han habido mucha gente que ha hablado acerca de esto, pero el Papa tiene una respuesta que está muy interesante, pero como digo, no es nuestro tema, pero lo que sí es importante saber es que en la dirección que los apóstoles, que los evangelistas nos presentan la última cena, es en una cena de Pascua, o sea, la cena de la Pascua, lo que estaba, esa cena ritual de los judíos que hacían, donde comían el cordero pascual, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué sucede en este asunto?
de que está en relación lo que hace Jesucristo con la cuestión pascual. La cuestión pascual era la muerte del Cordero, ¿cierto? Y la liberación. Entonces, era todo ese asunto. Eso Jesucristo lo hace y en esa cena ritual instituye una cosa totalmente distinta, o sea, totalmente nueva, no distinta, sino totalmente distinta, que es la Eucaristía, ¿no? Y en donde Jesucristo inclusive dice, hagan esto en memoria mía, ¿no? Entonces, estamos diciendo que en la cena pascual, o sea, eso es un punto de partida importantísimo para hablar de lo que los cristianos entendían por la celebración de la misa, ¿eh? O sea, si no se entiende esto, no se entiende el resto. Por eso es que, a pesar de la controversia y no meterme en la controversia, Ajá. digamos, me arriesgo, digamos, a hablar de la controversia, aunque no tratemos acerca de esto, porque es importante saber de que la cuestión era la Pascua, ¿no? ¿Qué es el Pascua? Entonces, Padre Pierre, disculpe, lo que cabría entonces resaltar aquí, como usted dice indirectamente tocando esta controversia, es el resaltar que el hecho, bueno, real, es que se da en el contexto de esta fiesta ritual de la Claro, Pascua, que es lo claro, que cada Semana exactamente. Santa recordamos, ¿no? Entonces, Exactamente, porque además hay esto, ¿no? Acuérdate que el cordero pascual es imagen de Jesucristo. claro, Es por eso, esa es la razón. El claro. cordero pascual, que era el animalito que se comía, que no tenía defecto, que era macho, que debía de comerse, uno tenía que alimentarse del cordero y la sangre del cordero, o sea, en los dinteles de las puertas era el signo de la liberación. Bueno, todo eso es señal de Jesucristo, es figura de Jesucristo. Al margen de esta controversia de día que usted nos comentaba entre los Exactamente, mismos evangelistas, pero el hecho real es la fiesta pascual que nuestro exactamente. Señor la va a celebrar y con la cual usted nos va a seguir explicando ahora Exactamente, exactamente. el Yo me significado. animo a Correcto. decir la respuestita, porque hay mucha gente que no va a ponerse a leer todas estas cosas. La Claro, respuesta que dice el Papa Benedicto XVI dice, es porque puede haber sido un día antes, ¿ok? Puede haber sido un día antes, y que hayan hecho cena de Pascua, aunque no era el día de la Pascua, porque muchos judíos le peleaban, ¿no? a la fecha que habían puesto los claro, sacerdotes judíos. claro. Entonces, hay reseñas en Qumran de un montón de judíos que seguían la Pascua bajo otro respecto, bajo otra línea y por Mm, tanto en otro día, ujú, y no celebraba el día que celebraban los sumos sacerdotes, sí. porque había una controversia y porque además los sumos sacerdotes se habían como se Mm, habían vendido durante mucho tiempo ya a las autoridades romanas. Entonces, correcto. los judíos patriotas no hacían lo que hacían los sacerdotes judíos en esas cosas. ¿Ok? Claro. Eso es la respuesta que dio el Papa Benedicto XVI. Ajá. En base a un montón de autores que citan estas cosas y un montón de textos y de bibliografía que tienen, ¿no? Padre Pierre, disculpe un pequeño paréntesis. Creo que fue esto mismo en alguna de estos seguidillas de temas, corríjame, que nos decía incluso que dada la cantidad de judíos que acudían en esas fiestas a Jerusalén, incluso los lugares y ambientes para celebrar la Pascua eran cortos, o sea, eran pequeños y se turnaban uno tras otro, o sea, a veces unos por partido, otros... Esa es, esa es otra teoría. Esa es la otra teoría que Correcto, cuentan, ¿no? Que correcto, entonces no correcto. había mucha posibilidad de celebrar la fiesta de Pascua en Jerusalén, entonces, y se celebraba cuando uno vivía ahí, había que celebrar en Jerusalén, ¿no? La Pascua. Claro, Entonces, era claro, la Pascua estacional que le claro, llamaban. Entonces, interesantísimo. esa Muy es bien. una teoría. La otra teoría es la que te digo yo, que dice el De Papa, que Benedicto es la XVI. solución de que algunos no seguían el calendario, porque porque también esto, acuérdate que es calendario lunar, y Ujú, habían ciertas diferencias en claro, el conteo que tenían los judíos en el calendario mismo lunar. Entonces, por eso es que unos decían, no, no es este día, es otro día, es un día anterior o 2 días antes. Entonces, por esa razón puede perfectamente haber hecho la Pascua, o sea, la cena de Pascua, otro día y no el día que en principio, el día que correspondía según la legislación de lo que marcaban los sumos sacerdotes. muy bien. Eso, como digo, es un tema controversial, esas son algunas soluciones. Pero lo importante aquí es que esto Sí, se da en medio de la Pascua. Y ahí eso está. ya está. O sea, sea de una manera, sea de otra manera, no importa. Lo importante es que lo que nos dice el dato histórico bíblico, es histórico bíblico y salvífico, es que la cena de Pascua se da en el contexto, o la cena, perdón, la última cena eucarística se da en el contexto de la cena pascual. La Pascua judía. Además, por las cosas que se hacen. En la cena pascual se empezaba con la fracción del pan y se terminaba y se tenían 3 copas, se tomaban 3 copas, ¿no? Entonces, bueno, hay una diferencia también en la doble consagración, porque algunos dicen, o sea, los evangelistas sinópticos hablan de que después de la cena tomó la copa, ¿no? Bueno, hay una diferencia allí.
el hecho es que fue en la cena pascual, no importa, no vamos más allá. Segundo punto. Segundo punto. Esto había hecho que los evangelistas y que los cristianos, ¿no?, centraran la cuestión de la Eucaristía dentro de lo que era la cena. Y para ellos se entendiera no solamente la cena eucarística, o sea, la realidad eucarística como algo ritual e importante, sino también las mismas cenas que tenían, los mismos alimentos compartidos que tenían, los tomaran como cosas muy importantes. Por ejemplo, cuando nosotros bendecimos los alimentos en la casa, es una cosa común, normal, qué sé yo. Pero al parecer para los primeros cristianos, el haber tenido, ¿no?, a Cristo, el Señor, que partió el pan con ellos, o sea, que compartía con ellos, era una mirada espiritual que ellos tenían para que cuando ellos alimentaban y compartían la mesa, se acordaban del Señor. Entonces, eso también es importante tomar en cuenta. Sin quitar, sin menoscabar en nada lo que es la realidad eucarística, ¿eh? O sea, no es que confundían, ¿ah? No quiero decir que todas las cenas para ellos eran la Eucaristía, no es así. Pero ellos entendían, ¿no?, en los gestos que había hecho Jesucristo con ellos, recordaban al Señor. Entonces, recordaban que Jesús había partido el pan, había multiplicado los panes y había comido con ellos, ¿no? Entonces, eso también para ellos era un recuerdo de algo sagrado, de alguna manera, ¿ya? Igual, como digo, no estamos diciendo que acá era lo mismo Eucaristía con cenas, no era lo mismo, pero se daban en entorno. Y de a poquito, es interesante cómo de a poquito se va a empezar a desligar esto, porque al parecer, entonces ahora voy al tema de San Pablo, cuando San Pablo a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, habla acerca de la corrección que les hace a los Corintios, va a tratar sobre este tema. Y Padre Pierre, si usted me permite, esto sí lo tengo claro, que en algún encuentro anterior con usted sobre la Santa Misa recordamos la importancia del significado, ¿no? El hecho, el símbolo y significado que, pues, en nuestra época contemporánea tan difícil, no sé, relacionar, ¿no? Y ahora que usted dice, claro, ellos no recordaban todas las cenas como la Eucaristía, pero qué duda cabe que ese hecho habría marcado muchas realidades de las cenas, de su vivir, etcétera, ¿no? Yo no sé si usted quiera alguito recordar para continuar con San Pablo, pero le pido que lo hagamos después de la primera pausa, que ya se nos ha ido. Está tan interesante y tan bonito este nuevo encuentro sobre la Santa Misa, ahora sobre, digamos, la época, la iglesia primitiva, que se nos ha ido el tiempo rapidísimo. Le invito a esta pausa junto a los amigos de NS Radio Televisión, como el padre Pierre lo ha dicho también en nuestras plataformas digitales, el canal de YouTube de NSTV Perú. Allí encontrarán en el programa Hacia el Encuentro con Dios la seguidilla, el grupo de programitas sobre la Santa Misa. Así que, por favor, no se muevan para seguir aprendiendo sobre este tema y enseguida continuamos. Amigos de NSE, continuamos con este programa de El Encuentro con Dios. Nuevamente muy contentos de contar con vamos a volver a repetirlo, Padre, la perseverante compañía, apoyo, colaboración del Padre Pierre Martínez Valencia, ya conocido de muchos de ustedes porque nos acompaña hace tiempo con temitas, nos comparte para nuestro crecimiento, nuestra formación. Pues a todos ustedes, amigos, también gracias al equipo técnico y al Padre Pierre. Bienvenido nuevamente, Padre, y este interesante seguir tema sobre la Santa Misa en la iglesia primitiva y por recuento que nos ha hecho un poquito, pues sí, con estas muy buenas fuentes, esta controversia que le hemos visto un poquito por encima para entender la realidad de que el contexto en el que se da la Eucaristía, que es la Pascua judía, que Cristo la va a hacer, no sé, bueno, lo digo así, como nueva, ¿no? Va a renovarla porque Él va a ser el Cordero. Y nos comentaba un poquito que ahora iba a citar a San Pablo, pero yo no sé si quiere un poquito recordar la importancia entre Sí, significado, símbolo, ¿no? sí, sí. A ver, y vamos en lo siguiente, porque tú mencionabas la cuestión del sentido, ¿no? Porque están los signos tienen un significado, los signos manifiestan cosas, ¿no? Y nosotros cuando celebramos la misa, la misa es una cantidad de signos, ¿no? Y estos signos hay que develarlos, hay que tratar de entenderlos para encontrar el significado de la misa, hay que estudiar, hay que saber. No nos podemos conformar solamente con los signos, ¿no? Sino que ir al fondo para encontrar el espíritu litúrgico, el espíritu de la celebración litúrgica, uno tiene que saber cuál es el fondo. Y el fondo es la Pascua. Entonces, es el sacrificio de Cristo. El sacrificio que está antecedido por las figuras, que son el Cordero Pascual,
que son el paso del Mar Rojo, que son, no sé, los sacrificios del Antiguo Testamento, y que en Cristo se realizan en plenitud. En Cristo, o sea, Cristo es la realidad. Los otros eran la imagen, esto es la realidad. Entonces, cuando nosotros vamos a misa, lo que vamos a contemplar es, bajo los signos, el sacrificio de Cristo. Pero, volviendo al tema de la cena, es muy interesante, porque a los cristianos se nos pide ser caritativos, dar, ¿no? Dar de nuestro pan al hambriento. Claro, y uno lo puede tocar esto como algo apartado de la misa. Es como que la misa es una cosa y la caridad es otra cosa, ¿no? Y resulta que no, que justamente nosotros podemos partir nuestro pan al hambriento porque Cristo ha partido el pan para nosotros. Y no cualquier pan, sino Él mismo se ha dado a nosotros en la Eucaristía. Entonces, la caridad cristiana es sencillamente un desplegar, es un expandir la caridad que Cristo nos ha dado. Entonces, esto es importante para que hagamos la ligazón. Por eso es que cuando dicen, esta persona va a misa y es un fulano, es un tal por cual, es un fulano, o sea, es una Sí. persona mala. Bueno, porque no entiende la misa. No porque la misa sea mala, o no porque la misa no le sirva. No la entiende, no la vive. Porque si la viviera y se diera cuenta que Dios me da el pan, pero no cualquier pan, como nuevamente voy a decir, me da el pan eucarístico, que es Jesús mismo. Él se ha entregado totalmente, Él ha donado, Él es nuestro donante. Y el donante que ha dado el don más grande, el regalo más grande, que es el tesoro infinito, que es la presencia real de Jesucristo, ¿cómo nosotros no vamos a donar nuestra vida, nuestras cosas, nuestros bienes a los más necesitados? Ujú, Entonces, ujú. te das cuenta que eso es una Sí, sí, sí. mirada, ¿no? Interesante también sobre la cuestión eucarística, ¿no? Ahora, Importante, padre. Y recordaba, no de memoria, no, pero a San Juan Crisóstomo, en ujú, algunas homilías, precisamente hablando de esta importante relación entre el pobre y Cristo en la Eucaristía, ¿no? claro, Y la contradicción que puede haber, también San Juan Crisóstomo de aquella época, ¿no? claro, es siglo cuarto, ¿me entiendes? Bueno, pero porque los primeros cristianos esto lo veían, o sea, no es que esto fuese algo sesgado y que algún teólogo le agarró, empezó a pensar, a ver, no, esto está metido en la vida de los cristianos. El Señor les ha participado su gracia, les ha participado su vida, les ha entregado, les ha dado pan, les ha alimentado y se ha dado Él mismo. Esa es la convicción de los cristianos, esa es la vida de los cristianos. La vida de los cristianos consiste en eso, en vivir como Cristo, que vino a este mundo y entregó de lo que tenía, ¿no? Entonces, de eso se trata, ¿ya? Y el Calvario es la máxima entrega de Jesús, Claro. la entrega de su propia vida. La Eucaristía es justamente el Calvario, ¿no? Muy bien, entonces, seguimos un poco. Pero entonces aquí hay que ver que en la institución de la Santa Misa hay muchas cosas que tienen relación, o sea, en realidad tiene una raíz en cuanto a tradición, en cuanto a costumbres, una raíz judía tremenda, Claro, ¿ok? Porque acuérdate que, primero, quien celebró la misa es Jesús, que pertenecía a los judíos. judío. O sea, Él es el Señor de todo y el Señor de todos, pero Él quiso nacer en tierra judía y ser digamos, de línea y de familia judía. Los que lo escuchaban eran judíos. Los Ujú, que vivieron la Santa Misa eran judíos, o sea, la primera ujú. misa en la última cena, y sabían de las tradiciones judías. Entonces, era lógico que esas tradiciones judías también estuvieran presentes dentro de las primeras celebraciones Claro. cristianas de la misa. Y él mismo lo dice, ¿no? No vengo a abolir ninguna ley, vengo a Claro, darle plenitud. claro. Claro, o sea, ahora, pero no significa que la misa sea una especie digamos, de cuestión judía que ha emergido, no, sino la misa se dio en medio de las costumbres. Después los cristianos se irán dando cuenta, irán reflexionando, ¿no? E irán también purificando, digámoslo así, o no digamos purificando, sino dándole contexto propiamente cristiano, ¿no? Y el sentido propiamente cristiano a esto, porque había muchos que querían quedarse en el contexto puramente Así judío, es. ¿no? Entonces, para un judío sería solamente una cena, Mm, ¿no? Una cena en donde Jesús hizo algo más. mm, Pero los mm. cristianos se fueron dando cuenta, no. Se hizo en el contexto de una cena. Pero ese algo más es mucho más importante que la propia cena. Claro, Se dio en el claro. contexto de la cena, se dio al modo de cena porque era partir el pan y entregarlo, pero esto es mucho más, muchísimo más que una Claro. cena común o que una cena ritual judía. ¿Ya? Eso es importante. Y ahora esa es mi tesis. Pero ¿cómo compruebo mi tesis?
¿Qué dice San Pablo? Vamos a San Pablo en la carta a los Corintios, en el primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 21. Para que te des cuenta cómo esto se daba siempre alrededor de una cena, ¿no? Porque eso había sucedido con Jesús, que lo había hecho en una cena, entonces los apóstoles repetían un poco lo que habían hecho en la última cena, ¿no? Entonces, dice así San Pablo, versículo 18, capítulo 11, versículo 18. Pues primeramente oigo que al reuniros hay entre vosotros cismas, y en parte lo creo. Cismas, divisiones, ¿no? Pues es preciso que entre vosotros haya disensiones a fin de que se destaque los de probada virtud entre vosotros, ¿no? O sea, siempre cuando hay divisiones aparecen los que tienen virtud, los que tienen, ¿no? La fuerza de la gracia, y después también de los que evidentemente no viven en virtudes. Bien, entonces ahora habla acerca de la reunión de comer la cena, le llama inclusive él la cena del Señor. Cuando os reunís, no es para comer la cena del Señor, porque cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y mientras uno pasa hambre, otro está ebrio. Pues, ¿es que no tenéis casas para comer y beber? ¿O en tampoco tenéis la iglesia de Dios y así avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué voy a deciros? ¿Os alabaré? En esto no puedo alabaros, porque yo he recibido lo que os he transmitido, que Jesús la noche, entonces cuenta la institución de la Eucaristía. Entonces, vamos a ver un ratito brevemente. Mira, yo tengo muchas cosas por decir, pero esto me parece que es importante no dejarlo de lado. San Pablo se da cuenta que, entonces, si uno recapacita, uno reflexiona esto que está diciendo San Pablo, está diciendo que la gente lleva su comida. O sea, esto se da dentro de una cuestión de cena. Claro. ¿Ok? Pero la gente no parece darse cuenta de la cena del Señor, sino se conforma con su cena. Entonces, al parecer, lo que se da, hay distintas interpretaciones, porque también están las interpretaciones protestantes en esto, ¿no? Pero las interpretaciones más ortodoxas, por supuesto, más católicas, ¿no? Y más que sí, más coherentes con la tradición, porque además es lo que celebraban y lo que se va mostrando también en el curso de lo extrabíblico, es que los cristianos en esas cenas llevaban su comida. Celebraban entonces la Eucaristía y después cenaban. ¿Me entiendes? Entonces, la primera cosa que hacían era celebrar la misa y después cenaban, el ágape. ¿Me entiendes? Entonces, eso se daba. Y eso se va a ver inclusive en Roma. Ya después te va a mostrar con San Hipólito de Roma cómo se da este asunto. Entonces, ¿qué hacían? Hacían esto, pero ¿qué pasa? Que venían los cristianos de plata y traían sus comidas, sus cosas bien, ¿no? Y se comían entre ellos. Entonces, el sacerdote o el obispo empezaba con la celebración y ellos ni reconocían la celebración. Sencillamente pasaba como una comida más, como cada uno llevaba sus comidas y hacían como digámoslo así, como sectores, ¿no? Se juntaba uno con su grupito, otro con su grupito, otro con su grupito. Entonces algunos que estaban con el obispo o con el presbítero, ¿no? Tenían la primera parte que era la ritual. El Señor tomó el pan, tomó el vino, consagró y se lo da. Pero los pobres y otra gente se juntaban aparte, o sea, dentro de el mismo lugar. Entonces cada uno como en una mesa, era como un restaurante, una cosa así, ¿no? Entonces se juntaban los que tenían plata con los que tenían plata. Y los pobres veían nomás comer, veían pasar el vino, veían pasar el pan, veían pasar todas las cosas, porque no tenían ese dinero, no tenían esos bienes. Eso es lo que le enoja a San Pablo. Correcto. ¿Cómo puede ser de que siendo nosotros, habiendo recibido esa tradición, no distinguimos la cena del Señor y nos quedamos en nuestros propios alimentos? ¿Se entiende? Entonces, al parecer, según algunos autores, que me parece que tienen mucha coherencia, entonces se celebraba esto, el misterio de la cena, pero pasaba como intrascendente, porque ellos traían su comida y venían a comer a la iglesia, o sea, a la domus ecclesiae, ¿no? A la casa donde se reunía. Eso es lo que pasaba. Entonces, eso es lo que le enoja a San Pablo. Y por eso San Pablo dice, pues entonces San Pablo empieza a darse cuenta, empieza a mostrar a los cristianos, cuidado, que esta no es cualquier cena. Ustedes tienen casas para comer. Ustedes tienen una casa, vayan a comer a su casa. Esto no es una cena cualquiera. Entonces les dice la institución de la Eucaristía, ¿no? Porque yo he recibido del Señor lo que he transmitido, que el Señor Jesús en la noche en que fue entregado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que se da por vosotros. Haced esto en memoria mía. Así después de cenar, ¿ves? Ahí está la distinción entre ese tema de después de la cena o inmediatamente, igual quedó en los cristianos, después se ve en los estudios históricos que hay, cronológicos, de las cuestiones cuando se habla de la cena del Señor o de la misa, es que empezó a ser inmediato, ¿no? Consagración del pan, consagración del vino,
¿no? Porque al parecer antes el pan y después de la cena el vino, porque seguían la costumbre judía, ¿se entiende? Pero esto fue cambiando y tomó la otra convicción, o sea, la otra manera de ser, que es lo que tenemos nosotros en la misa, que toma el pan y consagra, toma el vino y consagra, ¿se entiende? Entonces, al parecer era una cosa así, ¿no? O sea, antes, o sea, digo, la cuestión del ayuno y todas esas cosas son cosas muy posteriores, o sea, después la iglesia se va dando cuenta, pero al parecer, como cuentan algunos historiadores, empezaban con la consagración del pan, tenían la cena y después la consagración del vino, al parecer. Algunos otros decían, no, puede ser esto que sea solamente una cuestión digamos, como para seguir lo que Jesús dijo en la cena, ¿no? Según lo que dice San Lucas, pero no, al parecer era inmediato, ¿no? Consagración del pan, consagración del vino y después comunión y después cena, ¿no? Bueno, sea como fuere, así empezaron las cosas, ¿no? Importante decir, dentro de una cena, dentro de las rúbricas de la cena judía, que empezaba con la fracción del pan, el becará, que era la acción de gracias, ¿no? Que hacían, porque era una cena ritual, la acción de gracias que hacían a Dios por la creación, por la salvación, un poco así, una oración, ¿no? Y después, y después digamos, la comunión del vino, ¿no? El tomar el vino, el partir el pan y qué sé yo, ¿no? Muy bien. San Pablo entonces les hace ver a los cristianos que no están participando de una cena, sino de la cena del Señor, que es una cosa distinta. O sea, hay una diferencia entre las cenas comunes, aunque los cristianos, como te decía antes, cuando cenaban, cuando comían, se recordaban los de los discípulos de Maús, se recordaban lo que el Señor había partido el pan. Entonces las cenas y las comidas eran momentos muy bonitos, muy importantes. Y padre, perdone, no sé si ahí quizá, a ver si nos aclara, al menos surge esta duda. El mismo pueblo judío, cuando tenía estos preceptos rituales, incluso en las comidas, tienen que tomar una parte del cordero, otra, no sé, etcétera, de pie, con hierbas, no sé. Para ellos mismos, para el pueblo judío, que evidentemente de ayer heredamos parte, bueno, la fe y ciertas prácticas, ¿no? Hasta el día de hoy, pero para ellos mismos era una cena, por ejemplo, la Pascua, no sé, otras que hubiese, Claro, ¿eran cenas igual como cenas o también tenían claro, este eran cenas significado más rituales. sagrado? O, Claro, eran cenas rituales. Por eso es que digo, ¿no? Y esa cena se hacía una vez al año. En cambio, Jesucristo le dijo, hagan esto en conmemoración mía. Entonces los apóstoles empezaron a hacer esto frecuentemente. Por tanto, empezó como una cena pascual, pero se va desprendiendo. Eso es lo que te digo. Empezó con una raíz muy, muy judía, pero se va desprendiendo, porque los apóstoles se van dando cuenta, no es una vez al año, no es una vez al año, eso es más. Y entonces aparece la cuestión del domingo, porque el domingo es el día que resucitó, es el día de su presencia, es el día en donde nosotros entonces percibimos la obra que ha hecho en nosotros. Entonces, es el domingo en que empezaron a celebrar la misa. O sea, ellos, también movidos por supuesto por el Espíritu Santo, pero eso lo dice también los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los primeros días de la semana se reunían. Pero además, se juntaban en las casas a la fracción del pan. Y aparece ya esta terminología de fracción del pan, que también va a ser algo que va a estar presente, aunque después se va a abrir con la cuestión de Eucaristía. ¿Ya? Porque la palabra Eucaristía, que es acción de gracias, que es lo que se hacía, ¿no? Porque, por eso digo, en la vida judía, estas celebraciones de la Pascua, de la cena pascual, estaba, digamos, precedida, ¿no? Por la acción de gracias de Dios que había bendecido a su pueblo y qué sé yo, ¿no? Esas son las primeras, las incipientes maneras de hacer anáforas. ¿Qué es la anáfora? Es el canon, ¿no? Es la plegaria eucarística, ¿ya? Las primeras plegarias eucarísticas empiezan allí, de esta alabanza que se le da a Dios por las primicias que ha dado, por el pan, por el vino. Y en el caso de los cristianos, ¿no? Empiezan a darse cuenta que Dios nos ha salvado, nos ha redimido, está con nosotros, y de que ha dejado su pan y su vino, ¿no? Para que nosotros lo recibamos verdaderamente a Él. Y como dice San Pablo, porque de esa parte no quería olvidarme, que ya lo había dicho la otra vez y lo remarqué, pero es importante decirlo nuevamente, en el versículo 26 dice, pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciéis la muerte del Señor hasta que Él venga, ¿no? Entonces está diciendo San Pablo que no es una cena, no es una cena, es la cena del Señor, en la cual cuando comemos de esta cena, anunciamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Es una cena totalmente especial. Le llama cena, pero es la cena del Señor, no es cualquier cena, ¿ya? Entonces eso es importante. Aparecen ya estas palabras, fracción del pan, Eucaristía, cena del Señor, ¿ya? Ahora bien, hay otros textos, ¿no? Por ejemplo, la Didache. La Didache es un texto muy importante que fue encontrado
creo que por el 1800, una cosa así, pero es un escrito arcaico que se lo data del año 70 o 70, del 70 al 75 de la era cristiana. O sea, Los es primeros. viejísimo, o sea, es contemporáneo a los apóstoles. ¿Ya? Ujú. Bien, allí en ese texto, no voy a leer la cita porque estaría lindo, pero digamos, voy a leer la de San Justino, que es más clara todavía. Pero habla, por ejemplo, de la presentación del pan y del vino. O sea, cuando se reúnen, presentan el pan y el vino. ¿Ya? O sea, se acuerdan de Cristo, no es entonces solamente una cena, no, es una cuestión donde se acuerdan de Cristo y presentan el pan y el vino, rezan sobre el pan y el vino. Y después dicen, digamos, no reciben esto los indignos, ni los no bautizados. No se da lo santo a los perros. O sea que ya aquí la Didache, años 70, dice que no se puede comulgar, no cualquiera, Claro. no los bautizados, o sea, los bautizados no pueden comulgar. Ujú. Segundo, los indignos, es decir, los que han caído en pecado, los que se han apartado de la fe, los que se han apartado de Jesucristo, de la comunión con el Señor, con la iglesia, no pueden comulgar. Mira, años 70, por amor al Señor. O sea, acá no estamos hablando de una invención del clero, ¿me entiendes? O sea, estamos hablando de la tradición viva de la iglesia, lo más antiguo, de lo que hacían los cristianos en ese tiempo. Ahora, en la Didache no se habla de la consagración, no tienen por qué hablarlo tampoco, porque no es que están haciendo digámoslo así, un exégesis, sencillamente están contando las cosas que viven los cristianos y las normas que tienen los cristianos hacer en la vida, ¿no? En la vida litúrgica. Y después, bueno, eso es la Didache, ¿no? Y Después, padre, también como que resalta allí que no es una cena más, ¿no? Con lo que claro, usted por nos ha supuesto, venido explicando y porque, diciendo, pues que no es una cena más, porque para una cena más no tendría estas condiciones claro, que se menciona. claro, ¿cómo vas a ver, en una cena no dejas de hacer comer a una persona, la tienes que invitar a todos. Ujú. Entonces, por esa razón, entonces la cena es importantísima, pero en esa cena no es para todos, o sea, no comen todos, Y no no es comen una todos. más, así es. Le invito a una pausa que ya nos toca ahora, padre, se nos va el tiempo volando, pero aprendemos y es esta preciosa, esta clase, esta catequesis que nos está compartiendo. Le invito a la pausa junto a los amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios en esta seguidilla de temas sobre la Santa Misa con el padre Pierre Martínez Valencia. No se muevan y también como invitarles a ver ustedes qué dudas más podrán tener sobre este origen, digamos, de la Santa Misa. Háganosla llegar, les recuerdo nuestro contacto, el celular WhatsApp, tanto en Perú o fuera de Perú, 945-413-888 y también desde luego en las redes sociales, tanto en Facebook como en YouTube, para que nosotros le acerquemos para un próximo encuentro a nuestro invitado, el padre Pierre Martínez Valencia. Enseguida continuamos. Estamos ya en la parte final de Hacer el Encuentro con Dios, con el padre Pierre Martínez Valencia del Obispado Castrense en Perú. Él también se encuentra en la ciudad de Arequipa, desde ahí se interconecta con este equipo de NSE Perú, tocando este tema interesantísimo de la Santa Misa en los orígenes, la iglesia primitiva y la importancia, el contexto que estamos aprendiendo, nos explicaba. Padre, muchísimas gracias por lo que nos va comentando. Veníamos revisando algunos textos, en concreto la Didache, nos habíamos quedado antes de la pausa, para comprobar que no era una cena más, ¿no? Claro. Aunque era una cena relacionada a la cena judía, la Pascua judía, pero que no era una cena más. Adelante, padre. Ahora te quiero presentar un texto, en realidad son dos textos que son preciosos, de San Justino. Didache, años 70, 75, ¿no? San Justino es del año 100 al año 162, o sea, terminó el primer siglo, segundo siglo, siglo II, pero ahí nomás estamos, ¿me entiendes? O sea, la Ujú. Biblia se ha terminado de escribir en el año 90, ponte. Bueno, a partir de, o sea, unos 20 años más, ahí está San Justino, ¿no? Cerquísima, o sea, casi Claro, por año. y bueno, la vida de San Justino, ponte en su madurez, tendría pues unos 30, 35 años, no lo sé, se convierte, filósofo, un hombre Eso, erudito, filósofo. ¿no? Entonces Ujú. no es cualquier persona, es un hombre sabio. Entonces, él escribe las apologías, ¿no? Entonces, tiene varias apologías que tiene San Justino. Bueno, en la apología, si mal no estoy, 55, 65, dice lo siguiente, apología 65, dice, pero nosotros, después de haber bautizado al que confesó su fe, acuérdate que San Justino no es sacerdote, es un seglar, es un laico, es un filósofo católico, es un cristiano solamente, ¿no? Entonces, después de haber bautizado al que confesó su fe,
y la aceptación de nuestra doctrina, o sea, ha aceptado la fe y nuestra doctrina, lo llevamos a aquellos que se llaman cristianos, donde ellos están reunidos con el fin de hacer muy de propósito comunes oraciones por nosotros mismos y por aquel que acaba de ser iluminado por el bautismo y por todos los demás que se encuentran en todas partes, para que, habiendo logrado conocimiento de la verdad, seamos también enriquecidos con la gracia de que, llevando por nuestras obras una recta vida, vengamos a ser cumplidores de los divinos preceptos y mediante estos consigamos la eterna salvación. Mutuamente nos saludamos con el beso fraterno, saludo de la paz, cuando hemos terminado de orar. O sea, ya San Justino empieza a hablar de datos que hay en esta reunión, en esta cena del Señor, que ya no le llama a él así nomás, cena, sino, vas a escuchar, ¿eh? Entonces, primero nos damos, después de que hemos hecho oraciones, ¿no? Nos saludamos con el beso de la paz. Después se presenta el pan, aquel que preside a los hermanos. O sea, hay un presidente, no es cualquiera, interesante el dato también, no es cualquiera, no se van turnar, es un presidente. Hay uno que preside, que presenta, ¿no?, el pan, al mismo tiempo el cáliz con el agua y el vino. Recibidos por él estas cosas, da alabanza y gloria al Padre de todos por el nombre de su Hijo y del Espíritu Santo. Y realizada largamente la Eucaristía o acción de gracias, todo el pueblo aclama amén, amén. En lengua hebrea significa lo mismo que hágase. Más después que el que preside ha terminado las preces y todo el pueblo ha aclamado, los que entre nosotros se llaman diáconos, ¿ves? O sea, habla presidente, después habla de diáconos, distribuyen entre los presentes para que todos y cada uno participen de ellos, el pan, el vino y el agua, y los lleven a los ausentes. Interesante, ¿te das cuenta? Entonces, aquí tenemos esto. Ahora, en la Apología 65, sigo un poco más, ¿no? Apología 65. Por nuestra parte, nosotros, después de así lavado, el que ha creído, se ha adherido a nosotros, le llevamos... perdón, me parece que es una más, 67 creo que es. Ya, 66. Y este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que nadie es lícito participar, sino el que cree ser verdaderamente nuestras enseñanzas y se ha lavado en el baño de la remisión de los pecados y la regeneración, y vive conforme con lo que Cristo nos enseñó, porque no tomamos estas cosas como pan común ni bebida ordinaria, sino a la manera de Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne por virtud del verbo de Dios. Tuvo carne y sangre por nuestra salvación. Así se nos ha enseñado que por virtud de la oración al verbo que de Dios procede, el alimento sobre que fue dicha la acción de gracias, alimento de que por transformación se nutren nuestra sangre y nuestras carnes, es la carne y sangre de aquel mismo Jesús encarnado. Y es así que los apóstoles y los recuerdos por ellos escritos, los evangelios y demás, se les llama evangelios, dice, nos transmitieron que así le fue a ellos mandado. Cuando Jesús, tomando el pan y dando gracias, dijo, haced esto en memoria mía. Este es mi cuerpo, e igualmente tomando el cáliz, dando gracias, dijo, esta es mi sangre. Y que solo a ellos les dio parte. Por cierto, que también esto por remedio enseñaron los perversos demonios que se hiciera en los misterios de Mitra, pues que estos ritos de un nuevo iniciado se presenta pan y un vaso de agua con ciertas recitaciones. Bueno, ahí habla de la cuestión de Mitra, ¿no? Del culto a Mitra. Entonces, mira, San Justino. Wow, qué datos, ¿eh? Sí, sí. Se habla de que hay una reunión. Ajá. Estamos hablando entonces ya no de la Biblia. O sea, la Biblia, importantísima, y ya San Pablo nos ha dicho, las reuniones, la cena no es la cena del Señor, la cena del Señor es distinta. ¿Y qué es la cena del Señor? Cuando Jesucristo dijo tal cosa, tal otra, y nos dijo, hagan esto en memoria mía, y por tanto, cada vez que participamos de esto, anunciamos la muerte del Señor. Hasta ahí la doctrina de San Pablo. Vamos a la historia. Didache dice, los cristianos se juntan, se reúnen, presentan el pan y presentan el vino. Y esto que recibimos no lo recibe cualquiera. Primera cosa, ¿no? Lo reciben los bautizados solamente y los que son dignos. Los otros no lo reciben. Ahora, San Justino dice, los que han sido bautizados los llevan, ¿no? Los llevan a participar de una reunión especial. Ajá. Esa reunión tiene un presidente, tiene pan, tiene vino como materias, tiene diáconos, la gente que está rezando, tiene una plegaria a la que llaman acción de gracias, así le llaman, o sea,
Porque el término acción de gracias, claro, para nosotros acción de gracias es sencillamente agradecerle, ¿no? A Dios, tal cosa, o a una persona. Pero acción de gracias para ellos era una tipificación de lo que es la acción que hizo Jesucristo sobre el pan y el vino. Por eso le llaman acción de gracias. O sea, es un término técnico ya para ellos. Le llamamos acción de gracias. Dice, pero es una cantidad de plegarias que se hacen sobre esas ofrendas para que esas ofrendas reciban lo que Jesucristo enseñó, lo que Jesucristo mandó y lo que Jesucristo como don nos entregó. Esas ofrendas van a ser el cuerpo y la sangre de Cristo porque Jesucristo dijo, hagan esto en memoria mía. O sea, ¿por qué razón las ofrendas se van a hacer? Porque Jesucristo lo dijo. ¿No? Entonces, ante las palabras que se dicen, esto ya no es un pan, ya no es un vino, sino que es ahora el cuerpo y la sangre, y recibimos el cuerpo mismo y la sangre. Es impresionante, o sea que allá Claro. una claridad teológica, ya no hay una cuestión, ya nos comemos lo que es imagen del Señor, no, San Justino, en contraposición a los protestantes, a nuestros hermanos separados, que dicen que la Eucaristía no es Jesucristo, sino que es una imagen de Jesucristo. San Justino dice, nosotros no comemos un pan y un vino, nosotros comemos a Cristo, que se dio en carne por nosotros. Este dato es fundamental. La Iglesia en el año 100 cree esto y vive esto. Y San Justino muere mártir por esto, porque acuérdate que San Justino murió mártir por ser cristiano, por tener esta fe. Impresionante, ¿te das cuenta? Sí, sí, y de una, digamos, solidez tremenda. Yo no sé cómo alguien se puede saltar un dato así, ¿no? Sí, claro. con honestidad intelectual, de estudio. Claro, sí, la Sagrada Escritura, desde luego, pero luego este contexto histórico de personas reales y de esa primera comunidad, Padre, ¿no? Que ya nos vislumbra prácticamente lo que en esencia hasta hoy intentamos seguir celebrando. Claro. Ahora, doy un dato más. En la Didache, porque acá hay varios elementos, ¿no? Una plegaria, una oración, preces, beso de la paz, y después lo que los apóstoles nos han enseñado mediante los evangelios, por tanto está la palabra de Dios, ¿no? También habla él de los escritos de la Biblia, de los textos bíblicos, de la palabra de Dios, por tanto el Antiguo Testamento, los profetas que hablan de Jesucristo, todo eso se hacía en la celebración eucarística, todo eso se hacía, ya en ese tiempo se hacía. Ahora, pero sí hay determinadas cosas, entonces tendríamos que decir algunas cosas más. La anáfora. ¿Cómo rezaban? Dice la Didache dice que los profetas, o sea, si bien uno puede seguir, ¿no?, la acción de gracias y decirla, ¿no? O sea, esa cantidad de oraciones que se hacen sobre el pan y sobre el vino, se hace la acción de gracias, en donde esencialmente está el tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre, pero se hace en acción de gracias a Dios, a su creación, a su salvación, a su providencia con nosotros, a su protección, al darnos la vida eterna y todas esas cosas, pero era un poco libre. ¿Qué quiero decir? O sea, decía la Didache, los profetas si quieren, digamos, decir cosas, pero que no vayan en contra de la fe, ¿me entiendes? Y que estén ligadas al Espíritu Santo, pueden seguir rezando, o sea, pueden hacer más larga la anáfora, pueden hacer más larga esta oración de acción de gracias. Nos estamos refiriendo a la parte más importante de la misa, que es la parte del canon, ¿no?, de la plegaria eucarística. Entonces, al parecer, en un primer tiempo, ¿no?, no es que era absoluta, no es que había solamente una oración, aunque, también es importante decirlo, no vivían como nosotros. Los antiguos, y principalmente gente de Oriente, era gente que se acordaba textos enormes. Es verdad. Enormes. Por tanto, no era difícil que se aprendieran una anáfora que viniera de los apóstoles. ¿Me entiendes? O sea, pero no había un texto. O sea, no era como que tenemos nosotros ahora el misal, ¿me entiendes? Un misal y que leemos el misal, ¿no?, y vamos rezando según el misal. Y nosotros tenemos marcado que tenemos que rezar la misa según el misal. Pero antiguamente no había misal, pero sí había el recuerdo de lo que los apóstoles enseñaban, de lo que los apóstoles rezaban, de la acción de gracias que hacían los apóstoles. Entonces, eso es lo que hacían. Eso es lo que hacían. Y por eso es que empieza a haber distintas tradiciones. Porque si bien hay un núcleo común de esta acción de gracias, de esta anáfora, pero ya van apareciendo en Alejandría, ¿cierto?, una manera de celebración. En Turquía, ¿no?, en la actual Turquía, empiezan a aparecer otra manera de celebración. En la Iglesia Latina, bueno. Y yo pongo el caso de San Hipólito de Roma. San Hipólito no me meto en la vida, digamos, demasiado de él, porque él llegó a ser hasta un antipapa, pero es un hombre muy culto. Wow. Y fue antipapa porque eligieron a San Calixto, que era un capo, un tipo muy bueno, pero había sido esclavo y qué sé yo,
y Hipólito era un hombre muy rígido, ¿no? Era muy duro, o sea, era como la línea conservadora de su tiempo, ¿no? Ujú. Porque estaban en plenas persecuciones. Hipólito es no se sabe exactamente la fecha de nacimiento, pero murió en el año 236, murió mártir. Y murió además arreglado con la iglesia, porque aunque fue antipapa, después entró, o sea, pidió perdón, o sea, era un hombre muy, muy santo, muy, muy bueno. Por amor a la iglesia, es que lamentablemente, digamos, un poco, por ser un poco eh, colérico, ¿no? Y intempestivo, es que hizo lo que hizo. Pero después murió en comunión con la iglesia, qué sé yo, entonces la iglesia lo celebra a San Hipólito de Roma. Murió en el año 236, por tanto estamos hablando ya, terminó el siglo primero, siglo segundo, estamos hablando del siglo tercero, ¿cierto? 236. Bueno, San Hipólito de Roma, justamente porque tenía que hablar en contra de Calixto, eh, y después de una gente que era un poco laxa, ¿no? En la iglesia, que él decía que eran laxas, eran más bien hombres de mucha misericordia. Estaba la cuestión de la confesión, de si se perdonaban los pecados o no se perdonaban a los que estaban bautizados ya. Bueno, y San Hipólito entonces escribe varias cosas y en ellas escribe una especie de texto sobre los bautizados y la ordenación sacerdotal. Pero también Mm. allí habla acerca de la celebración de la misa. Entonces, entonces él pone una especie de canon. Nosotros leemos así, y este canon llegó a irse hasta Alejandría. Y parece que en Alejandría de Egipto utilizaban este canon, ¿no? O sea, que no era propiamente de Hipólito no lo creó, sino que él lo escuchó, él lo vivió, él celebraba la misa así. Entonces, hacía esto, ¿no? Entonces, eso es interesante, eh, porque ya aquí empieza una especie de primera plegaria eucarística, ¿no? Con lo que Hipólito ha escuchado de los apóstoles, ¿no? En donde se habla ya de varias cosas, por ejemplo, de textos del Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, ¿no? Ah, Demos gracias al Señor nuestro Dios. O sea, ese texto es antiquísimo, es apostólico. wow. Ese diálogo es apostólico. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Todas esas cosas son apóstoles, son de la Biblia también, ¿no? El Señor esté con ustedes. Entonces, eso está presente, ¿no? Entonces, allí ya se ve una especie de canon. Aunque no dice Hipólito que uno tiene que seguir exactamente igual todo lo que dice, pero ya hay una reglamentación. O sea, ya hay una manera incipiente de celebrar la misa Ujú. que los obispos, los sacerdotes van haciendo, según ciertas tradiciones, por supuesto, pero ya Hipólito marca una tradición en la Iglesia Latina. Esto es maravilloso, padre. Lo que no nos da es el tiempo. Eh, en este minutito, usted qué querría resaltar? A mí me hace pensar que la importancia de una misa que tiene rúbricas, de un misal, de una tradición que nos precede. No recuerdo bien qué decía Chesterton al respecto de la tradición, pero afinaba en la importancia de la tradición, ¿no? Claro. Que se transmite un espíritu vivo, me parece, pero y cuando vamos a cada misa, o sea, no es ni un show ni del sacerdote, ni del coro, ni del pueblo, ni es que estamos Sí, algo que nos supera y nos precede y con esta historia que usted nos recuerda, padre. claro. Mira, yo quiero terminar brevísimamente para que no se nos vaya, porque yo dije, empezó dentro de una cena, se dieron cuenta que no era una cena común, que era una cena, bueno, y después también se apartó ya de la cuestión de la cena, porque San Hipólito, por ejemplo, dice, ¿no? Cuando terminaba la misa de la Pascua, dice que era común darle a los neófitos, o sea, los que recién se bautizaban y recibían la comunión, darles a comer leche y miel. Pero, claro, la comunidad cristiana crece, y ya no puedes darle comida a la gente porque ya no tienes de dónde darle. Entonces ya se empieza a apartar. O sea, empezó en una cena y dentro de una cena se hacía la Eucaristía, se tenía la cena. Hipólito habla de que a los neófitos se les dé miel ¿cómo se llama? Y leche, porque son los niños recién nacidos dentro de la fe. Ese es el sentido, ¿no? Pero ya se va apartando, y llega un momento en que ya la cuestión de la cena, o sea, la cena común se deja de lado totalmente. O sea, ya no es que los cristianos van a celebrar la misa y a tener una cena, sino sencillamente van a la misa. Ya está definido la cuestión del domingo, ya está definida la cuestión de la hora, porque empezó siendo una cena, pero después lo empiezan a hacer a la madrugada, ¿no? Antes del alba. Ya empieza a estar definida la cuestión de que la misa, porque hay otro dato más que no he dicho, de que la misa es un sacrificio, de que está Jesús, ahí está metido, por ejemplo, San Ireneo de León, del que no hemos hablado. San Ireneo de León ya habla acerca de que lo que se hace en la misa es sacrificial, es el sacrificio que Jesús hizo, porque, claro, los paganos tenían sus sacrificios y comían en sus sacrificios. Entonces Es parecía que verdad. el cristianismo iba a ser otro tipo de paganismo que comía en su sacrificio.
Y no, porque ellos dicen, no, nuestro sacrificio es Cristo. Y Claro. nuestro sacrificio es de alabanza. Nuestro sacrificio no es una comilona. Nuestro sacrificio es de alabanza. Y estos son signos, ¿cierto?, de la presencia de Jesucristo. No son comida real, o sea, es comida real, pero no es comida que te va a llenar la panza, no es que te vas a llenar, no es un banquete, digamos, humano, material, Material, claro. sino que es un banquete celestial, ¿no? Y el pan que comes, pequeñito, chiquitito, es sencillamente Cristo mismo, que es el que llena tu alma, ¿no? Es la Eucaristía. El vino que tomas no es para embriagarte, sino es la bebida sagrada, porque es Cristo, nuestro Señor, que es su sangre, que es la que te nutre, la que te alimenta y la que te sana. Entonces, eso es lo que dice San Ireneo de León. Y entonces, es un sacrificio de Jesús. Y es un sacrificio que también nos lleva al cristiano a sacrificarse. ¿Ya? Entonces ya ahí está, digamos, la iniciación de todo lo que va a ser la elucubración católica sobre la Eucaristía como presencia, como sacrificio, y después la realidad litúrgica, que después se irá acomodando, se irá viendo, te das cuenta que se va puliendo humanamente hablando, porque empieza Claro. de esa manera, pero empieza a pulirse y a darse cuenta cómo tiene que ser la comunión, con toda veneración, cómo tiene que ser la celebración, qué tiene que ser el sacerdote, cómo tiene que prepararse antes de la misa, cómo tiene que celebrarla con qué dignidad, porque ya uno se da dando cuenta, ¿no? Empezó siendo una cena, pero no caigamos en los de Corinto, que pensamos que es una cena. No. San Pablo nos vuelve a pegar con un palo. No es una cena, es la cena del Señor. Entonces, es eso, la iglesia fue entendiendo estas cosas y por eso es que la celebración se tornó, ¿me entiendes? Aunque es la misma, ¿no? La misma que se hicieron en la última cena, la misma que hicieron los apóstoles, la que hizo San Ireneo, San Policarpo, San Ignacio de Antioquía, la misma, pero la que celebramos nosotros ahora ya está, digamos, llena de reflexiones teológicas y por tanto llena de elementos litúrgicos que nos representan ya toda esa maravillosa realidad de lo que es el misterio eucarístico, ¿no? Es eso. Qué maravilla. Y ojalá que a todos nos quede las ganas de poder participar en la medida de nuestras posibilidades cada vez mejor, ¿no? Sí, Más conscientes en la Santa Misa, mejor preparados, menos distraídos, todos, ¿no? Desde el pueblo, los que sí. participan, digamos, más activamente, quien preside también, desde luego, los ministros, etcétera. Padre, pues yo no sé, me he quedado con ganas de la segunda parte, pero ya veremos el tiempo de usted, poder seguir en este temita o qué matiz más, porque estos textos primitivos lo que hacen es reforzarnos ahora el valor de la Santa Misa. Así que Sí. es, Y es, a es medida que pasa el tiempo se van metiendo más cosas, ¿no? Son más elementos. Por eso, esto es una revisión que hay que hacer que es tan bonita. Te digo, claro, cuando empieza a leer estas cosas, uno se emociona porque es la misa, es la misa, es la misa. precioso, precioso. Padre, nos tenemos que despedir. Le pedimos la bendición sacerdotal para todos los oyentes y televidentes en este programa y este equipo de trabajo. Por favor. Que el Señor Todopoderoso los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Pierre Martínez Valencia, del Obispado Castrense en Perú, mil gracias y siempre bienvenido en NS para seguir colaborándonos con este tema y a los amigos oyentes y televidentes cibernautas también. No se muevan, que tenemos mucho más para ustedes y no se olviden NS 30 años dando esperanza. Hasta pronto.